Más allá de lo que se sabe, existe un mundo inexplorado de sombras y de fantasmas. Una tierra que no conoce límites de tiempo ni de espacio. Desde el amanecer del descubrimiento hasta el anochecer de la catástrofe. Un viaje al universo de lo inexplicable, de lo imprevisible, de lo increíble. Un lugar más allá de la realidad en el que ninguna pregunta quedará sin respuesta. Un lugar donde el mito y la leyenda son ley y la superstición una ciencia. Viaje a un mundo de secretos y misterios. Ya es hora de que empiece nuestro viaje. Esto no debería existir, pero existe. Esto es el lago Ness, uno de los lugares más bellos de la Tierra. Anidado entre las montañas escocesas, ha sido habitado durante miles de años. Pero algo más vive bajo la superficie de esta maravilla, algo inmenso y aterrador. Lo que yace bajo este lago da lugar a una leyenda escocesa. 565 años después de Cristo, Santa Colomba consiguió ahuyentar a una bestia temible con el poder de la oración. Pero dicha bestia no permaneció alejada por mucho tiempo. Las leyendas medievales sobre el dragón al parecer tenían su génesis en habladurías sobre esta criatura, una criatura que forma parte de la cotidiana vida de muchos lugareños, quienes la han llamado Nessie. Sí, desde luego he visto algo. Unos 10 kilómetros lago abajo, por ahí. Eran las 10 de la mañana de un día normal. Yo me dirigía a la ciudad de Inverness y paré el coche porque había visto algo extraño en el lago. De repente miré y mi madrastra estaba en el coche con su amigo. Entonces vimos allí, saliendo del agua, una criatura enorme, sin una forma definida. Marrón, verde, era inmensa. Era una noche tranquila. Por casualidad me hallaba aquí. Vi como un remolino en el agua y como la noche era tan silenciosa, se podía oír perfectamente una especie de palmoteo, como el ruido que producen unas aletas. Las personas como yo, que llevamos viviendo aquí más de 20 años, conocemos la diferencia entre el ruido que hace una lancha, el de las olas del lago o de algo que se mueva en él. Y este ruido sin duda provenía de un animal. Fuera lo que fuera, se movía bajo el agua. No hay que ser un científico para darse cuenta de ello. Entonces volvió a sumergirse en el lago y las aguas quedaron tersas y tranquilas. Luego vi olas de unos 60 centímetros que morían en las dos orillas del lago. Y de repente desapareció. Fue deteniéndose poco a poco y de pronto se sumergió, dejando un círculo de pequeñas olas, como cuando uno tira una piedra en el agua y después todo quedó en calma. ¿Acaso vi al monstruo? No lo sé. Pero sí creo que ustedes reconocerán que lo que vi era alguna cosa, y nadie ha sabido darme una explicación. De modo que creo que vi al monstruo. En total, a lo largo de los años, lo he visto 16 veces, pero la primera vez fue en 1917. Entonces yo era una niña, solo tenía 10 años. Yo estaba contemplando el lago. El viento soplaba fuerte y había oleaje y de pronto, en el centro del lago había un ser colosal, como una gran ballena, cuyo lomo era negro. Solo se dejó ver un par de segundos y a pesar del viento en contra, era muy rápido. Puede que esto sea un mito, pero es muy popular. Con objeto de averiguar lo que hay en el fondo de este fenómeno, es preciso examinar las entrañas del lago que lo contiene.
El lago Ness está lleno de agua helada que se vuelve opaca a unos 17 metros por debajo de la superficie. 40 kilómetros de longitud, 1,5 de anchura y unos 200 metros de profundidad. Está lleno de grietas y cavernas. No es difícil imaginar a una criatura gigantesca que permanece oculta en sus profundidades y solo sale ocasional y misteriosamente. Una de las cosas que llaman la atención acerca de los monstruos del lago Ness es que cientos de testigos oculares están en desacuerdo con respecto a sus costumbres y apariciones. Para algunos es como una anguila gigante. Otros solo han visto una extraña joroba. Otros un largo cuello y muy pocos lo han visto bastante tiempo. Tal cantidad de diversas opiniones ha hecho que el monstruo del lago Ness se haya convertido en un hazmerreír internacional. Pero puede que solo se rían los escépticos. Tim Dinsdale trabaja como ingeniero aeronáutico y en sus horas libres es un experto en el misterio Nessie. En una ocasión, tras 6 días de búsqueda, finalmente se encontró en el lugar y hora adecuados. El 23 de abril de 1960 me encontraba muy temprano en el extremo occidental del lago Ness. Estaba mirando y de pronto vi un extraño objeto a unos 2/3 de la otra orilla. No estaba muy cerca, pero era una cosa enorme. Me pareció como el lomo de un inmenso animal. Tenía una joroba, algo así como la de un búfalo africano. Y pensé, ¿qué será? Mientras yo lo observaba, empezó a moverse a un ritmo ponderado. Y entonces pensé 2 cosas. La primera, que era un ser vivo. Y la segunda, que era gigantesco. A pesar de lo cual, huyó en zigzag. A medida que se sumergía, yo intenté hacerle una película. Yo temblaba como una hoja con el viento y me limité a hacerla lo mejor que pude. Podía verlo claramente, con nitidez cristalina. Yo no era un fotógrafo profesional, pero sabía lo suficiente como para apretar el botón y filmar más o menos bien. Sea lo que sea, es un ser vivo. Es muy grande y poderoso. No puedo decirles lo que es porque en realidad no lo sabemos. Esta película constituyó un gran paso en el estudio serio del monstruo, pero solo fue el principio. La ciencia moderna ha investigado más profundamente sobre el misterio y tal vez ha llegado a vérselas cara a cara con el monstruo del lago Ness. Parece imposible que una bestia tan grande como Nessie haya podido escapar a tan minucioso escrutinio, pero el lago Ness es enorme. Encontrar a Nessie sería, como vulgarmente se dice, encontrar una aguja en un pajar, suponiendo además que esa aguja nadase y se escondiese. La ciencia chocó con la leyenda por primera vez cuando en 1972 una bien pertrechada expedición dirigida por un americano llegó a Escocia. Si todavía están ahí, son grandes. Y creo que es un reto el emplear tecnología de la mejor manera posible, con objeto de poder identificar lo que sin duda hay en las profundidades del lago Ness. Robert Raines es un gran aficionado, un abogado convertido en ingeniero y en explorador. Por medio del sonar y de la fotografía de alta velocidad, ha estado muy cerca de probar la existencia de Nessie. En 1972 tuvimos la suerte de poder corroborar por primera vez, por medio de fotografías tomadas bajo el agua, la existencia de extraños obstáculos y por medio del sonar, la traslación de objetos al mismo tiempo. En estas fotografías pudimos ver una especie de apéndice o de aleta dorsal o superior en forma de diamante o algo parecido, y lo pudimos observar por lo menos en 2 secuencias. Robert Raines y la Academia de Ciencias Aplicadas habían conseguido lo que mucha gente considera una prueba de que desde luego hay un monstruo de monstruos en el lago Ness. Es obvio que estas fotografías pueden estar equivocadas a pesar de su autenticidad, ya que una falta de metodología en la expedición hizo que solo se vieran algunas partes del fondo del lago Ness. Subsecuentemente, algunas de estas fotografías han sido tratadas con ordenadores y con otras máquinas desconocidas para nosotros, con lo cual se ha conseguido que se vean aletas que no existen en las fotografías originales, así como grietas y cuevas que pueden haber sido confundidas. Como abogado y habiendo empezado como científico, estoy muy familiarizado con la integridad y con el examen minucioso de pruebas en un tribunal. Y como una vez me dijo un juez, tomando como base las pruebas que existen, si Nessie hubiera sido un asesino sometido a juicio, hace tiempo que habría habido una ejecución.
Supongamos que efectivamente hay algo ahí abajo. ¿No sería lógico pensar entonces que hay animales similares en otras partes del mundo? Por ejemplo, en Canadá hay informes sobre otro extraño animal que tiene también un extraño nombre. Ogopogo. Ha habido cientos de personas que desde hace 114 años han estado allí y han visto en el lago Okanagan al Ogopogo. La mayor parte de estas personas son testigos fiables. El lago Okanagan en la Columbia Británica es parecido a su congénere de Escocia. Como el lago Ness es profundo, oscuro y de aguas heladas, pero a diferencia de él, sus alrededores están intensamente poblados. Estábamos mirando todo el lago y había visto un movimiento en el agua. Me pareció que era producido por una cabeza muy grande, negra y marrón, que se movía con rapidez por la superficie. De pronto vi como 3 grandes jorobas que salían del agua y luego como una sombra monstruosa, y me pareció que la parte superior era de un gris plata y la parte inferior era como de un color negruzco. En mi opinión, era algo así como lo más parecido a una ballena. Cuando me incorporé y vi aquella sombra, volví a caer sentada y pensé, oh Dios mío, debe ser Ogopogo. Y me asusté, me dio mucho miedo. Recientemente, un equipo de televisión tropezó con algo extraño en el lago y rodó estas imágenes. Allí. ¿Lo ves? Allí exactamente. Ahí está de nuevo y no cabe duda de que se mueve porque no hay nada a su alrededor. Nada por delante y nada por detrás. ¿Qué era? ¿Un fueraborda? ¿Un perro que nadaba? ¿Otra cosa? ¿Algo a lo que llaman Ogopogo? De acuerdo con otros informes, también se han visto extrañas criaturas en Norteamérica. Esta vez en la ciudad de Baltimore, en los Estados Unidos. ¡Mira qué largo es! ¡Pero qué grande es ese animal! ¡Dios mío, trae la cámara! ¡Ese condenado bicho debe ser! ¡Es asombroso! Fue un fin de semana, el Día de los Caídos. Vimos algo que nadaba en la bahía de sur a norte contra la corriente. Lo observamos durante 1 minuto aproximadamente, antes de poder hacerlo con unos prismáticos. Enseguida nos dimos cuenta de que era algo extraordinario. Y mientras lo mirábamos, sacamos la cámara de vídeo que tiene zoom y lo grabamos. Entonces lo vimos mejor. Era un objeto largo, de unos 12 o 15 metros. Parecía una enorme serpiente. Y entonces estuvimos seguros de haber visto a Chessie. El ojo humano puede engañarse fácilmente, y todas las películas que hemos visto son dudosas. Pero en 1977, una red de pesca capturó algo que puede ser la prueba fehaciente de que los monstruos marinos existen. Las películas que muestran formas vagas que nadan están muy lejos de constituir una prueba contundente, pero sacar a un monstruo de las profundidades marinas es otra cosa. Y eso es precisamente lo que ocurrió en una tarde de 1977 en el lugar más lejano posible del lago Ness, en las costas de Nueva Zelanda. Los tripulantes se enzarzaron en una controversia y pronto fueron interrogados acerca de su extraña captura. Sus dibujos sugerían las dimensiones del ser misterioso. Dada la rápida desintegración de aquella criatura, se deshicieron de sus restos en alta mar, pero tomaron varias fotografías. Peso 1.800 kilos, longitud 9,8 metros, capturado a 270 metros de profundidad. Uno de los miembros de la tripulación guardó un trozo de la aleta superior y los expertos no pudieron identificarla. ¿Qué era? Los retratos robot muestran a un animal diferente a todos cuantos conoce la ciencia. Pero este no es el primer monstruo marino del que se haya hablado. Durante siglos, los marinos han contado historias de grandes bestias surgidas del océano. Inmensas bestias que no eran ni peces ni ballenas.
¿Qué podían ser estas extrañas criaturas? Hay una infinita variedad de vida en la Tierra, pero ningún ser viviente concuerda con estas descripciones. Puede que sea algo de nuestro pasado, de nuestro remoto pasado. Identificación: plesiosaurio. Asombroso. Podría ser un dinosaurio viviente. Hubo un tiempo de rayos en el cielo y en la tierra. Enormes mares cubrían la tierra, engendrando terribles formas de vida. Cuando los siglos se convirtieron en milenios, el agua de los mares retrocedió, dejando al descubierto nuevas tierras, cubiertas de nueva vida. Los dinosaurios desaparecieron, dejando tras sí solo sus esqueletos. Tal vez. Nessie, Ogopogo, Chessie y la extraña criatura capturada en Nueva Zelanda podrían ser dinosaurios supervivientes. Sería increíble. ¿Podrían ser los animales prehistóricos la explicación de estos monstruos de las profundidades? Los expertos tienen opiniones muy dispares. Confieso que no sé lo que es. Sospecho que podría ser un descendiente del plesiosaurio. Pero yo soy ingeniero. Lo que yo crea no importa. El monstruo del lago Ness es un mito. No existe. No hay monstruo alguno en el lago Ness. Jamás los ha habido. Es mayor que los plesiosaurios, que eran mucho más grandes que cualquier animal actual, pero tampoco sabemos mucho de los fósiles hallados. Si estamos en lo cierto, esto será una verdadera maravilla. Qué fantástico sería descubrir grandes animales que viven desde hace cientos de años en aguas dulces y procrean y se multiplican. Son una realidad. Algunos de nosotros que hemos tenido la suerte de poder verlos lo sabemos. Deben ser protegidos y la única forma de hacerlo es protegiendo el ambiente que los rodea. Aunque desde luego el ambiente ya los protege actualmente, es un lugar difícil para trabajar. Es un lugar muy grande y no se ven a menudo. Y cuando los ves, la mayoría de la gente no te cree. ¿Es posible que un ser vivo eluda la extinción? Tal vez. De acuerdo con los archivos de fósiles, este pez, llamado celacanto, vivió hace 70 millones de años. Se pensaba que como el dinosaurio se había extinguido hasta que fue accidentalmente atrapado en las redes de unos pescadores en las costas de África. El pez y el dinosaurio son seres vivos muy diferentes, pero tal vez es una arrogancia creer que el hombre ha descubierto todo cuanto queda en su mundo natural. Yo misma no creería en ellos si no los hubiera visto. Comprendo que es un hecho extraordinario, pero la verdad es que hay mucha gente y muchos científicos que discuten si hay un monstruo o no lo hay. Yo no les hago ningún caso porque sé que están ahí. Estamos convencidos de que hay enormes animales en el lago Ness y vamos a emplear todo tipo de tecnología de tal modo que podamos tener una respuesta definitiva de lo que son. Monstruos no es el adjetivo adecuado para describir a estos fantásticos supervivientes. Inspiran muchos otros nombres. Extintos es un término relativo que en casos como este significa no redescubierto. Desde luego hay algo en estas aguas, y hasta que consigan sacarlo a flote y poner fin a nuestras especulaciones, merecen nuestro más profundo respeto. Estas bestias acuáticas podrían muy bien ser los más antiguos supervivientes que habitan nuestro planeta. Han desafiado al tiempo, adentrándose a nado en la eternidad.
Secretos y Misterios presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del productor no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos misterios.